de la mesa que se ha instalado en Casa Presidencial. Diputado, buenas noches, bienvenido. Un gusto. Buenas noches, un gusto estar contigo en tu programa Conexiones. Bueno, perfecto. Antes de iniciar, queremos recordarles a ustedes nuestro patrocinador de la entrevista Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Usted encuentra sucursales ahí en el occidente del país, zona central para central, y en el oriente, desde luego, en San Miguel Centro y Metrocentro, Usulután y San Francisco Gotera. Muy bien, para comenzar, diputado, a ver, creo que si iniciamos un poco sobre el tema central que tiene que ver con la crisis fiscal, pero bueno, que está amarrado con un tema que de repente uno pensaba que era secundario, pero bueno, todo esto está vinculado, ¿no? Todo está conectado, como decimos, y es elección de funcionarios de Corte de Cuentas de la República. Quizás iniciamos por ahí, y si nos cuenta un poco, porque mañana es jueves, es día de sesión plenaria, y quisiéramos saber si habrá entonces... ¿Puede haber elección de funcionarios o cuál es el estado en este momento de la discusión en la Asamblea Legislativa? Bueno, en la Comisión Política del día de ayer, pues se hizo un avance significativo en el tema de elección de magistrados para la Corte de Cuentas. Aunque no se llegó a concluir el proceso, sí los distintos partidos políticos presentaron a cuáles candidatos apoyaban para la Corte. Es importante insistir que más allá de los nombres, cada partido político está llamado a justificar las preferencias, a decir por qué tal persona es idónea para ese cargo, por qué razones de formación académica, por qué razones de experiencia, por qué razones de capacidad o de perfil esa persona es idónea para la Corte de Cuentas en este momento. Nosotros tenemos no solo que elegir Corte de Cuentas, sino que elegirla de una manera correcta. Y la Sala de lo Constitucional en muchas ocasiones ha declarado inconstitucional nombramientos, elecciones de segundo grado, precisamente porque a veces, quizás por la premura o por el tiempo, decidimos solo dar los nombres sin justificar debidamente cuáles son los fundamentos de la decisión de cada partido político detrás de sus preferencias. Diputado, entonces, perdón. Sí, no, adelante, por favor. No, solo iba a decir que tenemos ya un banco de posibles candidatos. Hay reunión de comisión política mañana a las 9 de la mañana y esperaríamos que logremos un consenso, porque es importante también que no se elija la Corte de Cuentas por 43 votos. Si no hay alternativa, pues quizás ni modo, pero lo ideal es convencer a todos los partidos políticos de cuáles son los candidatos mejores para la Corte y cambiar la dinámica de elegir aquel que me conviene, aquel que me hace favores y tratar de justificar y elegir a los mejores para la Corte de Cuentas, y en ese esfuerzo debemos estar todos los partidos políticos. Evidentemente, de la discusión de elección de funcionarios de Corte de Cuentas está retrasado, ¿no? O sea, sí, se puso en agenda una vez que hubo, la interpretación que uno hace es que una vez que hubo presión por el tema de los bonos y toda esa discusión de quién iba a firmar, digamos, todo el procedimiento de Contraloría, ¿no? La sentencia de la Corte nos daba a finales de julio para elegir nuevamente a los 3 magistrados y obviamente estamos a finales de noviembre, o sea que tenemos varios meses de atraso, y fue precisamente la falta de la firma del presidente de la Corte en el crédito puente o en la emisión de los 550 millones lo que hizo evidente que tenía que apresurarse esta elección. Nuevamente deja muy mal parada la Asamblea, pues nos evidencia un poco el desorden en el que a veces se trabaja y las dificultades de tomar decisiones basadas en lo correcto. Yo creo que si desde hace meses hubiéramos orientado la discusión acerca de quiénes tienen las mejores cualidades para ser magistrados, probablemente a esta altura ya tendríamos magistrados de Corte de Cuentas. O sea, en este momento prácticamente están corriendo. ¿Eso no les puede llevar a cometer ciertos hierros o hacer un estudio exhaustivo, por ejemplo, del perfil de cada uno de los propuestos? Mire, las entrevistas se acabaron hace aproximadamente 2 meses. El Partido de Arena ha tenido, con la reunión de este lunes, ha tenido 3 sesiones únicamente dedicadas a discutir y a profundizar en los perfiles, en las entrevistas y sacar una posición de toda la fracción respecto de los candidatos que preferiríamos que fueran a la Corte, dada la importancia que tiene la Corte de Cuentas en la lucha contra la corrupción.
ahorita que se está fortaleciendo la institucionalidad y que se está fortaleciendo la lucha contra la corrupción, es importante que además del fiscal general de la República, además de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, pues tengamos una Corte de Cuentas que realmente nos ayude a que se cumpla la ley. Y sí se están cuidando mucho ustedes en hacer una selección bastante adecuada, digamos, que efectivamente sea sobre perfiles idóneos. Bueno, eso es lo que hemos intentado, y de hecho, entre nuestras preferencias está la licenciada Karen Cruz, quien por supuesto es la más joven de los candidatos, sin embargo es la mejor formada académicamente, tiene ya varios años de experiencia dentro de la misma Corte de Cuentas, y creemos que tiene el perfil ideal para comenzar a promover los cambios que necesitamos en la Corte para que deje de ser un instrumento de manipulación política, como ha sido tradicionalmente, y comience a cumplir su función constitucional. Y todos los legisladores están en esta sintonía, digo, de lo que usted está planteando, porque bueno, efectivamente se trata de eso, ¿no? De estar conscientes de que efectivamente en algún momento en el pasado las cosas se hicieron mal y que hay que corregirlas. Yo creo que por lo menos en el Partido de Arena sí es, y por franca, amplia mayoría salió la licenciada Karen Cruz como nuestra primera candidata de la lista de 3 que elegimos en la reunión de fracción del lunes, y estamos orientados a tratar de hacer el esfuerzo de elegir a los mejores, porque, mire, la democracia únicamente se va a fortalecer si cada institución y cada actor hace su parte. Por ejemplo, los periodistas necesitan hacer su labor, no necesitan preguntarnos cómodamente, no necesitan quedar bien con nosotros, necesitan arrinconar a los funcionarios para que demos lo mejor de nosotros. Si los periodistas, si los funcionarios, si cada institución cumple su labor, al final se va a fortalecer la democracia y eso le conviene al país. De acuerdo. Hay una versión que está, lo que estamos mostrando acá en la pantalla principal acá en el programa, es una nota de la prensa gráfica. Dice: los partidos dan propuestas de candidatos para elegir Corte de Cuentas de la República. Y dice la nota introductoria: aspirantes que más votos obtuvieron en la reunión de la Comisión Política no necesariamente serían los elegidos. La Asamblea Legislativa nombrará a 3 magistrados de la Corte de Cuentas por la urgencia de aprobar un crédito de $550 millones. ¿Esta aseveración que hace el periódico es correcto? Sí, porque nosotros estamos buscando que la elección cuente con el amplio respaldo de todas las fracciones legislativas y de todos los partidos políticos. Por supuesto que al ver la aritmética, aparentemente hay 4 candidatos que tienen casi los 43 votos, unos más, unos menos, para ser electos magistrados. Pero como esto se trata de ir más allá de la aritmética y se trata de aprovechar las oportunidades para convencer incluso a los otros partidos políticos de por qué estas personas son idóneas. Yo, por ejemplo, ahorita me encuentro estudiando los perfiles, volviendo a estudiar los perfiles de los 4 abogados que propuso la fracción del FMLN, porque solo ellos los propusieron, nadie más. Ahora, este es el caso de, porque lo tenemos acá también, recogido del periódico: Norberto Osmin Cunza López, William Zúñiga, Francisco Mejía y Douglas Mirón, que son los 4 propuestos. Sí. ¿Esto se mantiene por parte del FMLN? Bueno, fueron la propuesta del FMLN en la reunión del día de ayer, pero obviamente mañana podrían ellos también reconsiderar. Yo lo que estoy haciendo es estudiando para ver si por alguna razón descubro que en estos 4 hay alguna característica que había obviado detectar para hacerlos sobresalir sobre los demás. Porque el tema aquí es que tenemos un buen banco de candidatos, de abogados, muchos de ellos con buena formación, con buen prestigio, y hay que buscar quién sobresale y quién tiene las características para enfrentar los cambios que la Corte de Cuentas puede requerir. Ya no es suficiente seguir haciendo lo mismo. El que llegue a la Corte de Cuentas tiene que cambiar los procedimientos, cambiar el espíritu de trabajo, de manera que comience a hacer su trabajo con fidelidad, a cumplir con la ley con fidelidad. Con el perfil de candidatos con el que se han quedado en este momento ustedes, porque sí estamos viendo los nombres, por ejemplo, Karen Yamilet Cruz Pineda, que está en el PCN, aparece en el Partido Arena, el PDC también, pero bueno, no todos los nombres tienen están cruzados, ¿no? Es decir, que tienen esos respaldos. Pero yo quiero insistir un poco en el perfil, es decir, hasta qué punto se ha entrado a la reflexión y el análisis de la idoneidad, porque al final de cuentas, cuando los temas han ido a la sala de lo constitucional,
ese ha sido como uno de los Mire, yo esperaría flancos. que se estén aprovechando las oportunidades. Yo no estuve ni soy miembro de la Comisión Política de la Asamblea y no participé el día de ayer, Claro. pero espero que se estén aprovechando las reuniones de la Comisión Política y que aprovechemos la sesión plenaria de mañana, si es que hay acuerdo con amplio respaldo para elegir magistrados, de forma que podamos justificar por qué esos candidatos y no otros. Yo creo que es importante, no solo para cumplir con lo que dice la sala, sino para cumplir con el espíritu de la Constitución, que Claro. sobre la Asamblea Legislativa descansa recae la responsabilidad de elegir a los mejores perfiles para esos puestos. Claro. Ahora, el tema de afiliación partidaria, ustedes ya han podido, o las personas lo han demostrado que no tienen afiliación partidaria, o ustedes también han solicitado alguna información, no sé, el Tribunal Supremo Electoral. En todas las entrevistas se cubrió ese tema y se solicitó información de la subcomisión política que tuvo a cargo las entrevistas, la información relevante para poder estar seguros que no hay afiliación partidaria. De hecho, en nuestro listado usted puede ver que está el licenciado Marco Grande, de quien se hablaba que había sido inhabilitado por afiliación partidaria, pero si uno lee la sentencia de la sala, específicamente en el caso de él, dice que sí se demostró que no tiene afiliación partidaria. Anda una foto ahí con una cachucha de un partido político, pero la misma sala certificó que no tiene afiliación partidaria y la inhabilitación para los 3 magistrados fue más por el procedimiento, porque no se había logrado demostrar que eran las personas idóneas para ocupar ese cargo. O sea que eso sí quedó debidamente clarificado, porque un poco la inquietud es que aparece el nombre, ¿no?, de él ahí y antes con el antecedente. Ahora, quiero preguntarle sobre este punto, porque dice la prensa, diputados en riesgo de caer en ilegalidad por elección de la Corte de Cuentas de la República. Solo le voy a leer 2 párrafos. Dice, la Asamblea Legislativa en la nueva elección de magistrados de la Corte de Cuentas podría incurrir en los mismos vicios de inconstitucionalidad que ya le ha hecho ver la Sala de lo Constitucional de Corte Suprema de Justicia en lo correspondiente a las elecciones de funcionarios de segundo grado. La Comisión Política del Congreso aún mantiene el mecanismo, dice, de cruce de listas y de comprobar qué candidatos son más mencionados por los distintos grupos parlamentarios, sin tener a la base ninguna argumentación técnica de idoneidad o de honradez y competencias notorias. Sí, por supuesto, es lo que te estoy diciendo. Yo creo que a veces no se aprovechan adecuadamente los espacios precisamente para justificar por qué has dado esos nombres. A mí me comentaron que en la reunión de la Comisión Política del día de ayer, básicamente había sido un esfuerzo de compartir nombres, pero que en ningún momento se había profundizado en las razones por las cuales esos nombres eran de preferencia de cada uno de los partidos políticos. Y yo creo que si eso fue así, realmente estamos volviendo a caer en un procedimiento viciado que ya la Sala de lo Constitucional ha dicho que no debe continuarse. Y creo que tenemos la oportunidad el día de mañana en la reunión de Comisión Política de las 9 y durante la plenaria de ahondar en más, más detalles de por qué razón, por ejemplo, la licenciada Karen Cruz, que tiene 2 maestrías, por qué esas especialidades que ha sacado, por qué en administración, porque eso le da ciertas características que pueden ser mejores para la función que otros candidatos. ¿Por qué creemos el hecho que no haya estado involucrada ya en la administración de la Corte, sino trabajando dentro de la Corte, permite que tenga más frescura y menos compromisos políticos para tomar las decisiones que hay que tomar? Ahora, esperaríamos entonces que esta elección pueda estar, en esta elección pueda estar ausente el criterio ese que había un poco de la asignación de cuotas o de reparto de cuotas en este tipo de cargos. Esperaría que la discusión sea sobre méritos. Ahora, no puede negar uno que al final cada partido político tiene un peso específico diferente en términos de votos, pero por eso es que estamos aspirando a que la elección sea de consenso de todos los partidos, una vez que se conozcan los méritos de los candidatos. Ahora, esta elección tendría que ocurrir mañana, o sea, no tiene mucho tiempo en términos de los espacios que hay, porque esto nos lleva a hablar entonces efectivamente del tema del dinero, ¿no? Si mañana se aprobara y mañana se eligiera magistrados para la Corte de Cuentas, el gobierno de la República podría contar con los recursos del crédito puente alrededor del 8 o 10 de diciembre, lo cual es justo para cumplir con sus obligaciones como el pago de aguinaldos que debe ocurrir después del 12. Entonces realmente no hay mucho más tiempo para poder hacer este nombramiento que el día de mañana. Ojalá que lo podamos hacer con la profundidad debida para que cumpla satisfactoriamente los requisitos de la Constitución.
Ahora, es delicado, ¿no? Porque lo que está en juego entonces es de la posibilidad real de que si no se cumple con estos tiempos, entonces no haya aguinaldo para los empleados, incluso el tema de salarios. ¿Es esto correcto o no? Bueno, realmente lo que creemos que está en riesgo, que estaría en riesgo serían los aguinaldos. Mire, si uno lee el decreto de la emisión de los 550 millones, se dedican 300 millones y fichitas para el pago de la deuda de corto plazo y después se dedican 84 millones para FODES, que si el gobierno sabe que ya tiene el proceso de crédito puente iniciado, puede usar de los ingresos tributarios mensuales que rondan los 320, 340 millones para pagarle FODES de septiembre que todavía no lo han pagado. Y entonces ir ya poniendo al día todo lo que es municipalidades. Podría también hacer uso de esos recursos para pagar el subsidio de la energía eléctrica que no se paga desde agosto. Entonces, pero necesita la certeza que ya está en proceso el crédito puente y la emisión de los 550. En ese caso, el mismo gobierno, después que el ministro Cáceres ya había dicho que era mentira, unas declaraciones que dio su servidor, que era mentira, que no había dinero para aguinaldos y que ahí estaba. El mismo gobierno solicitó que se asignaran 65 millones para remuneraciones para poder complementar el pago de aguinaldos de los empleados públicos. Quiero cerrar este segmento con una pregunta. ¿Usted será valiente, digamos, de un momento determinado, si la elección usted mañana ve de que efectivamente no está cumpliendo con los requisitos y que esto puede rayar con la inconstitucionalidad o más bien contradecir lo que ha establecido la Sala de lo Constitucional, usted va a tener suficiente valentía para yo por lo menos decir no voto o hacerle ver a los diputados, a sus colegas? Es que mire, lo que se puede hacer ahí es decir, si es la elección correcta, aprovechar los 40 minutos o más, porque cuando es un dictamen no tenemos límite, aprovechar para justificarlo. Y si los demás no pueden, con gusto puedo usar el tiempo para decir por qué esos candidatos son los mejores y qué los diferencia de los demás. Hacer honor al apellido. Así es. Bueno, perfecto. Vamos a ir a una pausa comercial. Recuerdo a ustedes, nuestro patrocinador Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con 19 sucursales a nivel nacional, ahí en el occidente, en la zona central para central y el oriente de nuestro país. Vamos a la pausa, habilitaremos 2 números de teléfonos para que ustedes puedan participar con sus preguntas o sus reflexiones para nuestro invitado. Ya volvemos. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días. La Asociación de Avicultores de El Salvador, Aves, con el objetivo de apoyar el deporte nacional y la formación integral de niños y jóvenes, brinda permanentemente apoyo a la Fundación Educando a un Salvadoreño FESA, fundación que a través de diversos programas contribuye a la formación humana, académica y deportiva, que incluye como pilar fundamental la salud y nutrición, a través de productos naturales de alto valor proteico como el pollo y huevo, esenciales en la dieta para todos los salvadoreños, especialmente los atletas. Aves, 60 años.
Esta noche está con nosotros en nuestros estudios acá en la ciudad capital San Salvador Juan Valiente, diputado del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena. Él también está integrando la mesa de discusión sobre el tema fiscal en la representación del partido Arena, que está el FMLN y el Ejecutivo allá en Casa Presidencial. Tenemos habilitados a esta hora de la noche los dos números de teléfono que estarán apareciendo, justamente los tiene ahí en pantalla, 22630023 y 22649179, para que participe con el comentario o la pregunta para nuestro invitado esta noche. Diputado, a ver, hablemos entonces de los 550 millones de dólares, y un poco usted introducía ya el tema del crédito puente, porque claro, eso es lo que también nos tiene de alguna forma a ustedes con una discusión bastante acelerada sobre el tema de corte de cuentas de la República. Para ponerlo en términos mucho más sencillos, el crédito puente es un crédito que se está buscando en tanto pase el tiempo y no llega todavía la emisión de los bonos. Así es, precisamente la emisión de los bonos normalmente es una operación internacional, pero que toma por lo menos un par de meses para que pueda ejecutarse. Yo creería que la emisión de bonos se hará alrededor de finales de enero, y entonces si esperamos la emisión, el dinero llegaría tarde para las necesidades que se tienen en diciembre. El mismo decreto incorpora la posibilidad de un crédito puente, que es una operación más nacional. El Ministerio de Hacienda, a través del Banco Central de Reserva, hacen un acuerdo de emitir notas de crédito que son compradas por inversionistas o por Banca Nacional, que le da el dinero al gobierno, y entonces el gobierno va a disponer de la liquidez probablemente en un par de semanas después que sea refrendada la emisión de bonos y el crédito puente. Y eso, por eso le decía, si mañana hay elección, alrededor del 8 de diciembre, el gobierno podría contar con los recursos para los fines que han sido asignados. Antes de iniciar la entrevista le consultaba si, porque siempre hay suspicacia sobre esto de los préstamos, de si efectivamente el préstamo, lo que se consigna, digamos, en el acuerdo que se toma en la Asamblea Legislativa, termina ese préstamo para esos fines o se desvía para otras cosas. En este caso particular, ¿sería un fondos específicamente para los fines que ustedes determinen, o puede quedar poco abierto eso? Mire, por supuesto que siempre hay suspicacia, porque le recuerdo, por ejemplo, que a inicios de este año nosotros aprobamos una emisión de a mediados de año, de 152 millones para el tema de seguridad y para el tema de las pensiones del IPFA, de los militares pensionados. Y a los militares pensionados le estaban retrasando el pago de las pensiones, no se las daban en el mes, a pesar de que el dinero ya había entrado, por lo menos los primeros 100 millones ya habían entrado al gobierno. Y entonces uno le queda la duda sobre si efectivamente están usando los fondos como deben ser utilizados. Sin embargo, hay un cuerpo legal que tiene que ver con el presupuesto, con la asignación de recursos, que deben cumplirse. Y nosotros lo que estamos haciendo es introduciendo, de hecho el diputado Portillo Cuadra lo hizo este día, una pieza de correspondencia para empezar a declarar, a normar en el Código Penal ciertos delitos que tienen que ver con la defraudación fiscal. Ahora, ¿qué es el caso de la figura de un presupuesto desequilibrado? O sea, el funcionario que lo presente desequilibrado tendría posiblemente penas, ¿verdad? Pena, ¿no? Ahorita, en la ley de responsabilidad fiscal se ha agregado lo mínimo, pero nosotros queremos fortalecer el tema de la defraudación fiscal, porque cuando uno recibe un dinero para un uso y hace un uso indebido de esos recursos, eso también es defraudación. Y no estamos hablando de malversación, sino de que se pueda destinar para otros fines que no son los establecidos. No son los establecidos. De acuerdo. Una pausa, porque tenemos a un televidente con nosotros en la línea. Buenas noches, la recomendación de siempre, bájele volumen al televisor, escúchenos por el auricular para no tener el problema del retraso en la conversación. Si nos dice de dónde nos llama, buenas noches. Buenas noches, de aquí el Departamento de La Paz. ¿De dónde, perdón? Del Departamento de La Paz, de Zacatecoluca. Perfecto, adelante, díganos. Sí, con la disculpa del señor que está ahí, sí, la inquietud que tengo es de que yo nunca jamás había ido a yo no soy de ningún partido político, soy salvadoreño, pero vengo oyendo los medios de comunicación que nunca jamás había visto una oposición así. Es que la inquietud que me queda es que el dinero es del Partido de Arena o es de la hacienda pública, porque ellos están como que de ellos el dinero. Si te doy o cuestionando si el dinero es del pueblo, y que no estén poniendo mucha exigencia. Y el presidente lo ha rodeado como que es Don Quijote. Muchas gracias.
Bueno, perfecto. A ver, lo que le pudimos escuchar un poco, pero es que él decía algo así como que ustedes se sienten dueños del dinero y entonces quieren tomar decisiones sobre eso de esa manera. No sé si vamos a tener, hay otro televidente con nosotros en la línea. Bueno, a ver, ¿qué nos dice, No, yo diputado? creo que esa es una percepción equivocada. En ningún momento nosotros nos creemos dueños de los recursos públicos. Lo único que queremos garantizar es que los recursos públicos se usen de manera correcta. Mire, el mismo Fondo Monetario Internacional dijo en su informe que el problema financiero que tenemos ahorita es causado por el crecimiento desmedido de los gastos del gobierno. Y dijo además que el problema central estaba en la contratación de personal. De hecho, nosotros tenemos cerca de un punto del PIB, un poquito más del estándar regional, un 1% del PIB del estándar regional en remuneraciones. Eso quiere decir que gastamos más de los países, digamos, de la región latinoamericana en alrededor de 270 millones de dólares solo en personal. Además, el Fondo Monetario Internacional dijo que el problema se agrava porque se paga mucho mejor en el sector público de lo que se paga en todos los demás sectores del país. Entonces, lo único que nosotros queremos garantizar es que ya no haya crisis financiera, porque una crisis financiera al final daña al final a las personas más pobres del país. Perfecto. Tengo dos inquietudes. Por ejemplo, y si gusta, responde después, si efectivamente el Partido Arena está ejerciendo el papel de partido de oposición, porque ha habido una discusión estos días, ¿no?, sobre hasta qué punto el Partido Arena lo que quiere hacer es un cogobierno, y lo dijo Medardo González, ¿no?, que estaba viendo más que parecía que el Partido Arena quería cogobernar y quizás sobre la base de este tipo de discusiones. Cuando regresemos, porque tenemos a un televidente con nosotros en la línea. Buenas noches, bájele volumen al televisor, nos dice de dónde nos llama. Buenas noches. Buenas noches. No sé si nos están escuchando, pero parece que tenemos un problema de retroalimentación. Buenas noches. Bueno, parece que, no sé si se nos ha caído la llamada o hay algún problema técnico acá. Bueno, parece que Pero a ver, con la pregunta entonces que le planteaba. Mire, realmente lo que menos queremos es ser parte de este gobierno. O sea, el gobierno ha demostrado tan poca capacidad y ha demostrado tan mal manejo de las finanzas públicas que lo único que queremos hacer es evitar un descalabro mayor. Por supuesto que nosotros tratamos de apoyar en lo que nos corresponde. Ahora, ¿quién dijo que quería 65 millones para pagar aguinaldos? Fue el gobierno. No es que nosotros le estemos diciendo, mire, póngalo de los aguinaldos. Ahora, nosotros como oposición estamos esperando que el gobierno, que es un tema que vamos a tocar ahorita, presente un presupuesto 2017 con los ajustes que requiere la situación financiera. Ahora, es responsabilidad del gobierno presentar la propuesta. Nosotros lo que vamos a hacer es evaluarla. Perfecto, sí, son dos temas que me interesa que abordemos. ¿Cómo está avanzando la discusión en la mesa que se ha instalado? Ayer estuvieron reunidos ustedes, salieron creo que a eso de las 7:30 de la noche, ¿no? Bueno, esa reunión todos los martes, ¿no? Yo lo que quiero aclarar es que yo soy parte de la mesa económica, que es de generación de empleo y crecimiento económico. Bueno, nos explica después un poco cómo se ha establecido eso. Tenemos un televidente con nosotros en la línea. Buenas noches, bájele volumen al televisor. Nos dice de dónde nos llama. Le llamo. Sí, estamos al aire, le escuchamos. Ok, le llamo de acá de San Miguel. Perfecto, adelante. Vale. Primero felicitarlos por el programa, ¿va? Gracias. Y lo segundo, mi opinión es la siguiente, que soy un ciudadano común, que tal vez no esté al día con todos los temas, pero analizo y me hago una pregunta. Cuando nosotros votamos los que somos de izquierda, por los diputados de izquierda o por el gobierno. Pero digo yo, ¿por qué el gobierno tiene que reunirse con el presidente del COENA si el pueblo no ha votado por un presidente de un partido? Entonces, esa es una pregunta, una inquietud que tengo, ¿cómo el gobierno está negociando o por qué? Mi pregunta es esa, ¿por qué el gobierno se sienta a negociar con el presidente que no lo ha escogido el pueblo? De acuerdo. Un presidente
del COENA, por decirlo así, es mi duda, solamente, gracias. Bueno, perfecto, ¿no? Le agradecemos a usted la inquietud. Yo creo que el diputado Valiente, sin duda alguna, que tiene una respuesta sobre esto, ¿no? Mientras llegan otras llamadas. A ver. Bueno, no, ¿por qué se sienta el presidente de la República con el presidente del Partido Arena? Bueno, porque en las democracias existen pesos y contrapesos, y precisamente de eso se trata la democracia. Tiene distintos órganos, tiene independencia de los órganos, y para el caso del endeudamiento, porque el endeudamiento compromete el futuro del país hacia adelante, requiere el concurso de una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. Y esto normalmente no lo va a tener un partido político solo, siempre requiere el concurso de varios partidos políticos, prácticamente de todos. Entonces, para resolver el tema financiero, la crisis financiera requieren de endeudamiento, y a partir de esa necesidad es que el presidente de la República, muy atinadamente, decide abrirle espacio al presidente del COENA para discutir estos temas de país. Ahora, esto ocurre en cualquier democracia en el mundo, ¿no? Eso ocurre en cualquier democracia del mundo, por supuesto. Pero surge precisamente de eso, de la necesidad de tener pesos y contrapesos, porque por supuesto que el que ha sido electo para gobernar es el presidente Sánchez Serén, y ojalá lo hiciera bien, pero se ve que no lo están haciendo tan bien por los resultados que estamos teniendo. Crisis financiera, falta de empleo, bueno, usted dígame todo lo que está pasando. Ahora, además iba a decir que no es cierto que una persona de izquierda vote por diputados de izquierda. Yo le puedo mencionar que el doctor Fabio Castillo, quien obviamente es de izquierda porque hasta fue coordinador del FMLN, dijo públicamente que había votado por Johnny Wright. Ahora, los mecanismos de la democracia permiten que los ciudadanos elijan a las personas que creen que están más capacitadas o que pueden representarlos de mejor manera, independientemente del partido que sea. ¿Y usted cree que el votante ha ido madurando en ese sentido? Sí, tuvimos en la elección pasada alrededor de un 7% de voto cruzado, que es un dato interesante. Eso quiere decir que hay ciudadanos que empiezan a decidir por la persona y no por el partido. O sea, en otras palabras, estamos hablando de electores que tradicionalmente pudieron ser del Partido Arena votando por el Frente, o del Frente votando por Arena, o derecha o izquierda, o sea. Votando por aquella persona que lo ha convencido y que cree que va a ser mejor funcionario. Claro. Bueno, no sé, ¿tenemos a alguien más con nosotros en la línea? Tenemos habilitados los 2 números de teléfonos ahí. Bueno, Juan, explíquenos entonces lo que está ocurriendo en estas mesas instaladas en Casa Presidencial. Bueno, le decía que yo era parte de la mesa económica, que es la mesa de generación de empleo y crecimiento económico, que nos reunimos el día de ayer como de 4 a 6:30, y en paralelo se reunió la mesa fiscal. La mesa fiscal es la que está dándole seguimiento al acuerdo marco que ya se firmó y ahora al tema del presupuesto 2017. En lo que estamos es que estamos esperando la versión corregida del presupuesto. Mire, el presupuesto presentado lo hicieron antes de haber ley de responsabilidad fiscal. Entonces no cumple con los estándares establecidos y con la métrica establecida en la ley de responsabilidad fiscal. O sea, simplemente hay que ajustarlo entonces a... Adicionalmente, la Sala de lo Constitucional declaró medida cautelar en contra del uso de los fondos de pensiones para pagar las deudas del Estado, del gobierno, ¿verdad? Y entonces suspendió el uso de SIP para pagar SIP, y eso significa 225 millones que le hacen falta al presupuesto 2017. Entonces, hay varios elementos por los cuales necesitamos garantizar que el presupuesto de 2017 esté completo, incluya lo de la ley de responsabilidad fiscal, incluya el ajuste fiscal, incluya los gastos que han estado quizás ausentes del presupuesto, como el tema del pago de pensiones, y así ya poder discutir si realmente vamos en el camino de resolver la crisis. De acuerdo. Tenemos a otro televidente con nosotros en la línea. Buenas noches, bájele volumen al televisor y nos dice de dónde nos llama. Adelante. Les estoy llamando de Mexicano, San Salvador. Mexicano, perfecto, adelante. Quería opinar respecto a la intervención aquí del licenciado de Arena y respecto a la llamada del ciudadano que se identificó como de izquierda. Sí. Los gobiernos de izquierda deben de recordar que se supone que llegan al poder porque están luchando por el pueblo. Pero este gobierno como que se olvidó quién lo eligió. Y se ha vuelto enemigo de los sindicalistas, de los médicos y los
y se les olvida que las leyes se cumplen porque se cumplen. Y esta ministra, ¿verdad?, prácticamente lo que está haciendo es robándole el sueldo a los médicos. Bien. O para hablar jurídicamente, apropiándose de lo que ya no es de ella. De acuerdo, bueno, creo que nos queda claro lo que está planteando el televidente, pero tenemos un problema de retraso, por eso siempre insisto en que hay que bajarle volumen al televisor para evitarnos ese retraso en la conversación. Pero bueno, nos queda claro, vamos a ir a una pausa y a propósito del tema, de lo que dice el amigo televidente, vamos a tener mañana a dos representantes sindicalistas del área de la salud, precisamente para hablar del tema del escalafón y de la crisis en la salud en nuestro país. Vamos a hacer una pausa comercial, recordarles a ustedes también del patrocinador Citrans, que lo tiene usted ahí en pantalla, el único medio de transporte compatible con la defensa o la protección del medio ambiente. Ya regresamos. Bien, estamos al cierre de Conexiones. Está con nosotros en nuestros estudios Juan Valiente, diputado del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Diputado, a ver, entonces el esfuerzo que está haciendo en las mesas instaladas en Casa Presidencial, ¿se está viendo ya algún resultado o digamos, lo que está ocurriendo de alguna forma en la Asamblea Legislativa tiene que ver con ese esfuerzo? Bueno, ahorita obviamente lo que está pasando en la Asamblea es resultado del acuerdo marco que se logró precisamente en esas conversaciones. O sea, ese acuerdo sí es el que de alguna forma es el paraguas de la discusión. Que da contexto a lo que ahorita está ocurriendo. Por supuesto que ahorita falta todavía avanzar en la resolución de los problemas estructurales del desequilibrio financiero que tiene el gobierno. Y por eso, como decía el televidente, al presupuesto del 2017 le falta que incorpore todo lo que la ley le manda al gobierno. Si la ley del escalafón de salud es una ley de la República y la Constitución dice que el presupuesto tiene que incorporar las leyes de la República, entonces no puede ser ahora que vengan a decir que no lo van a incorporar. Ahora, se sugiere que en el caso del presupuesto siempre casi ha sido una tradición de que siempre ha llegado desequilibrado a la Asamblea Legislativa. ¿Es correcto esto? Bueno, no siempre, pero cada vez peor. Y uno puede evaluar la historia y uno ve en algunos gráficos
interesante cómo en algunos periodos, especialmente en los periodos de los gobiernos de Arena, normalmente los ingresos se subestimaban y a final del año había más ingresos que los que se habían presupuestado. Si uno revisa, quitando el año 2009, porque fue el año de la crisis, digamos. Claro, la crisis 2007, 2008, mundial, ¿no? Ajá, correcto. Pero afectó el 2009. Quitando el 2009, uno empieza a ver y todos los años los ingresos se han sobreestimado y terminamos los años con 100, con 200, menos de ingresos, 100 o 200 millones, menos de ingresos de lo que había previsto. Entonces, esos problemas lo que están haciendo es que si uno no hace bien el presupuesto, sobreestima los ingresos y deja algunos gastos fuera, al final del año, ¿qué pasa? Estamos como ahora. Si el gobierno hubiera tenido una tarjeta de crédito para seguir endeudándose y gastando, no hubiera habido crisis financiera supuestamente, porque habría pagado, pero como nosotros le dijimos, miren, ojo, ya estamos en 62% de deuda sobre el PIB. ¿Verdad? Y hace unos años, yo creo que los televidentes se acordarán cuando pero el FMLN esa decía, cifra, perdón, es con la cifra ajustada del PIB. No, no, es con la cifra del PIB actual. Si se ajusta el PIB como 14% que se espera para diciembre de este año, vamos a llegar a 70 y algo por ciento de deuda sobre el PIB. Entonces, realmente la situación es dramática y el FMLN hace unos años, no sé si recordarán, decía que no podíamos pasar del 40%, tanto que en un periodo presidencial no autorizó ningún préstamo ni ninguna deuda. Y eso como que se les olvida. Pero bueno, en todo caso, el esfuerzo que se está haciendo ahorita en la mesa fiscal es con el tema del presupuesto y comenzar el proceso de ajuste. Estamos esperando la propuesta del gobierno. Creo que ha empezado a ceder la negativa inicial de que no se podía hacer nada con el presupuesto porque ya se había presentado, lo cual es absurdo. Incluso esa discusión que había o señalamiento de que no se podía retirar un dictamen que implicaba entonces retirar este presupuesto y modificarlo y enviar otro. Ciertamente no ¿Cuál hay, es la salida? Bueno, mira, ahí hay dos temas. Hay una sentencia de la sala que dice que la asamblea tiene más potestades de las que normalmente se le reconocen en términos de presupuesto. Y dice que la asamblea puede modificar el presupuesto. Eso es una sentencia de la sala que crea jurisprudencia. Una sentencia del 2010. Pero además, el Consejo de Ministros y el Ministro de Hacienda podrían introducir una modificación al presupuesto ya presentado. Decir, miren, vamos a corregir el presupuesto porque tiene estos faltantes, y introducen una nueva pieza para complementar lo que ya está presentado. Bueno, si finalmente lo que se hace en el presupuesto cuando está en ejercicio es irlo, la palabra más sencilla, irlo remendando, ¿no? En el camino. O sea, casi siempre ocurre que se va ajustando. Pero el problema de ahora es que con la crisis fiscal que tenemos enfrente, la crisis financiera, tenemos que ser cuidadosos. Claro. Entonces no podemos permitir entrar a ciegas al año 2017 y terminar el año no con un ahorro del 1% del PIB, sino terminar el año con incluso más deuda de la que habíamos previsto, porque ese círculo vicioso es lo que nos ha llevado a la situación financiera que tenemos. Ahora, si le tocara enumerar como las prioridades de cuáles son las medidas emergentes que habría que impulsar ya para ir corrigiendo un poco esto, ¿cuáles deberían de ser? Mire, yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo de hacer el presupuesto de nuevo, base cero. Nada está seguro y nada es asignado hasta que se asigne. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que hacer un esfuerzo especial, extraordinario, de ahorro en este periodo de 5 años. Hay que hacerlo. En los primeros 3, que es el ajuste más importante, pero yo creo que hay que empezar a crear una cultura de ahorro diferente. ¿Cómo justifica usted que tengamos en este país salarios más altos que el presidente de la República cuando no tenemos recursos para el escalafón? ¿Cómo justifica que sigamos viajando por todo el mundo todos los funcionarios del Estado como que no hubiera problema de recursos? ¿O cómo justifica que en lugar de comprar, cuando se requiera, vehículos para funcionarios, se compren camionetas Land Cruiser Full Extra de $100,000 cuando podrían comprar bien un carrito de 25 que cumple la misma función? Nosotros estamos proponiendo que se suspendan los viajes, que se asignen carros solo a los presidentes de los órganos del Estado y por supuesto a la policía, a salud, ¿verdad?, a seguridad, y los demás, que los juntemos y los subastemos. Seguramente vamos a sacar una buena cantidad de plata para abonar a la deuda que nos agobia. Eso le iba a preguntar, si puede ser tan sustancial este tipo de medidas, o habrá Mire, otras que son de impacto mucho más. Desde julio hemos puesto una ley especial de ahorro y austeridad que creemos que nos puede ayudar a llegar a unos $200 millones de ahorro.
¿Por qué? Porque hay cosas, por ejemplo, los seguros privados de salud. Solo en seguros privados de salud se gastan en el Estado, según la información del ministro de Hacienda, 50 millones de dólares. O sea, nosotros millones anuales. Nosotros los funcionarios y empleados públicos tenemos seguros privados de salud. Y la gente que vaya a la unidad de salud que no tiene ni medicina, por favor. Entonces, si no quieren que sea permanente, por lo menos tomemos medidas extraordinarias por los próximos 3 años de un ahorro significativo para evitar seguir poniéndole impuestos a la gente, porque eso no resuelve el problema, eso incluso va a deprimir más la economía. Nosotros creemos que hay espacio en el área de los ahorros para encontrar lo que necesitamos para el ajuste fiscal. En esa lógica, entonces, primero ver la parte de ahorro y después tratar de ver si efectivamente se buscan... Porque, por ejemplo, podríamos... ¿El impuesto al patrimonio es el que más se está hablando últimamente de parte del FMLN? Nosotros sí, pero nosotros creemos que primero hay que agotar los esquemas impositivos que ya existen. O sea, y ahí todavía hay ahí todavía hay espacio, está todo el sector informal, está... Ampliar la base tributaria, ¿no? Ampliar la base tributaria, está incluso tratar de mejorar los instrumentos que tenga el Ministerio de Hacienda para auditar y cobrar los impuestos, que no es la propuesta que han hecho, pero creo que se puede trabajar en el sentido de lograr que los recursos lleguen lo antes posible al Ministerio de Hacienda y no que pasen en pleitos administrativos durante años y años y años y nunca se recolectan. Entonces, es importante ayudarle al Estado a lograr esos fondos. Tenemos que también crear la cultura de pago de los impuestos. Lo que pasa es que aquí, como los ciudadanos lo que ven son políticos que abusan, son políticos que en lugar de servir llegan a servirse, entonces no tenemos cultura de pago de impuestos y de responsabilidad. Es bien común escuchar así un poco en voz baja, miren, sí. y sin IVA, ¿cuánto me costaría? O sea, nosotros mismos es bastante común la práctica. Pues sí. Entonces, tenemos que crear una cultura de responsabilidad ciudadana para que todos aportemos. Yo creo que eso ayudará incluso a mejorar la recaudación fiscal y con las medidas de ahorro vamos a tener los 250, 270 millones que estamos buscando para el año entrante. Juan, ¿y el nivel de receptividad que hay de todos los partidos políticos en la Asamblea Legislativa sobre la base de entrar a este tipo de iniciativas? ¿Hay ese ambiente o hasta qué punto, digamos, o no hay tanta unanimidad en todos los partidos políticos? Yo creo que había como que no era uniforme, pero la llegada, por lo menos en la Asamblea, al menos en la Asamblea, la llegada a la presidencia del diputado Guillermo Gallegos ha abierto un poco los espacios porque ya quitó los servicios de alimentación para Junta Directiva y Comisión Política, ya acordaron en Junta Directiva apoyar las mociones del diputado Gallegos para suspender la compra de vehículos nuevos porque se iban a comprar 5 pickups. Y nadie dijo que no a esa iniciativa, ¿no? Interesante. Pero en la Junta Directiva anterior tampoco estaba queriendo comprarlo y nosotros incluso 3 diputados de Arena de la Junta Directiva mandaron una nota justificando por qué esos gastos debían detenerse, especialmente en esta situación, y no hacían caso. Pero ahora que ya entró el nuevo presidente, las cosas van funcionando de otra manera. Esperaría que esto ayude a crear una conciencia de lo que tenemos que hacer como país. Ahora bien, háblenos de la mesa en la que está trabajando usted en Casa Presidencial. En la mesa de desarrollo económico, generación de empleo y crecimiento económico. Bueno, vamos avanzando. Hay un par de iniciativas o 3 que creo que van a salir antes de fin de año. Una es el horario extendido, que es permitir, cuando de común acuerdo los empleados y los empleadores establecen una jornada laboral de 11 horas diarias, entonces uno trabaja 4 días y descansa 3, las mismas 44 horas de la semana, y a veces, pues sí, además tiene más tiempo para la familia, más tiempo para reponer energía, más tiempo para dedicarse a estudios, a otros objetivos personales. Esa es la primera. La segunda es la ley y esa sí tiene mucha viabilidad, es decir, ¿en qué países hay varios países? Bueno, de hecho aquí ya el Código Laboral permite, por ejemplo, trabajar 4 días de la semana, 1 hora más para no presentarse el sábado. Correcto. Entonces hay muchas empresas que trabajan 9 horas 4 días, 8 horas el quinto y descansan sábado y domingo. Entonces, de manera similar, ahora sería trabajar 11 horas 4 días y descansar 3. Y hay otros países incluso que trabajan 12 horas durante 3 días y descansan 4.
y solo trabajan 36 horas a la semana. Entonces habría que ver en otros países, habría que ver qué se aplica y qué no se aplica, pero la consulta que hemos hecho sobre el horario extendido tanto a sindicatos como a empleadores, especialmente los sectores de textiles y confección, los sectores de call center, ven con muy buenos ojos esta iniciativa y creo que va a poder ponerse en práctica a partir del próximo año. ¿Cuál es el impacto directo que esto tiene entonces en la actividad en desarrollo económico? El tema es que permite, por ejemplo, que el sector de textiles y confección pueda incrementar cerca de 20,000 nuevos empleos en los próximos 3 años, porque con la misma inversión uno puede crear horarios de trabajo que utilizando la misma inversión, la misma infraestructura, tengan mayor producción. Entonces, a lo largo de cierto periodo... 20,000 nuevos empleos. Pues 20,000 nuevos empleos para los próximos 3 años. Ese es el compromiso de este sector ante esa medida, pero solo textil y confección. Y puede ser que haya en otros sectores que pueda incrementar un poco el empleo. Adicionalmente está en proceso la revisión del impuesto de seguridad de 5% para las zonas francas, porque el decreto que se autorizó para este 5% ignoró el régimen tributario especial que tienen las zonas francas. Y ahorita hemos expuesto a las empresas que han venido a zonas francas bajo la sombría del régimen tributario a un impuesto especial del cual no deberían ser sujetos. Entonces se está trabajando en esa reforma y además en la ley de procedimientos administrativos para darle un poco más de fortaleza al funcionamiento de las instituciones del Estado, al tema del silencio administrativo, el tema del procedimiento para hacer reclamos, etcétera. Todo eso probablemente va a salir este año. Lo que pasa es que cuando uno piensa en por qué no hay inversión y por qué no hay empleo, la causa estructural es la desconfianza y la inseguridad jurídica. Entonces yo les dije ayer en la mesa, miren, si no trabajamos en cesar los ataques a la Sala de lo Constitucional, si no trabajamos en que el Ministerio de Trabajo deje de acosar políticamente a los sindicalistas por el tema de no estar de acuerdo con la resolución que tomaron en el Consejo Nacional de Salario Mínimo, si no dejamos de tomar medidas que evidentemente violen la institucionalidad, nosotros podemos decidir cosas, pero la confianza del inversionista nacional y del inversionista internacional probablemente no va a crecer y no van a invertir. O sea, ¿sí tiene esto un fuerte impacto en la decisión de un inversionista de invertir o no en el país? Sí, la inseguridad jurídica, por supuesto, la inseguridad jurídica. Mire, hay 3 elementos: inseguridad jurídica o falta de institucionalidad, inseguridad física, violencia, y el tema educativo. O sea, nosotros no estamos generando suficiente talento para cierto tipo de industria. En una ocasión perdimos una inversión millonaria porque Costa Rica produce muchísimos más ingenieros que nosotros. Entonces, tenemos que invertir en educación también. Esos son los temas estructurales y lamentablemente no hemos logrado en esos temas el avance que se requiere para el país. Juan, ya para cerrar, no sé si leyó esta nota que aparece publicada en la prensa gráfica este día. Dice que el Ministerio de Economía hace estudio para elevar aranceles a productos. ¿Han logrado ustedes interpretar un poco esta iniciativa del Ministerio de Economía? Bueno, yo creo que lo que está buscando el ministro, y habría que estudiarlo con detenimiento, es proteger la industria local. ¿Es una medida proteccionista? Es una medida proteccionista. Habría que ver que no viole ninguno de los tratados internacionales que tenemos, pero puede ser que en algunos segmentos sea factible, especialmente cuando tenemos información que haya violación de parte de otros países con dumping, con que bajen los precios abajo del costo, y es necesario entonces proteger a la industria del país. De hecho, hace poco pasamos una ley de defensa comercial que busca precisamente proteger ciertos sectores ante prácticas no comerciales de otros países. Bueno, se nos agotó el tiempo. Interesante la conversación. Gracias, diputado. Bueno, muy gentil. Gracias, William, muy amable. A sus órdenes. Bueno, perfecto. Terminamos esta forma de conexiones. Les recuerdo, mañana a las 8 en punto de la noche estará con nosotros en nuestros estudios 2 representantes del Sindicato de Trabajadores y Médicos del sector salud. Hablaremos de la crisis en el sector salud y desde luego del tema del escalafón. Gracias por su fiel sintonía. Que descansen. Buenas noches.